Como introducción, iniciaremos el concepto de la protección diferencial de luces. En la figura 1 se presenta un esquema de protección de luz, donde en el lado izquierdo se encuentran los generadores y en el lado derecho se encuentra la carga. Este esquema de protección tiene la filosofía basado en las leyes de Kirchhoff, donde se examina la suma de las corrientes entrantes y salientes, de modo que debería de tener un residuo de cero corriente. De esta manera quiere decir que el elemento protegido es sano. Si tiene un residuo de corriente, significa que habrá una falla interna, en este caso en el busbar, y debe de operar la protección diferencial de buses 87, el número 87. En la figura 2 presentamos el esquema de la protección diferencial de varas para una falla interna y falla externa. Iniciamos con la figura superior. Cuando tenemos un elemento protegido y tenemos el arreglo de la protección diferencial de luces, colocamos los teces en el lado primario y en los dos lados extremos del elemento protegido. De modo que cuando existe una falla externa, en este caso denominado como F1, la contribución de corriente viene de la parte izquierda hacia la derecha. De modo que las corrientes de TC en el lado secundario circula para el TC1, la corriente 1 circula así, tiene esta trayectoria, entra en la bobina de recepción y sube. Y para la corriente I2 que corresponde al segundo TC, tomará esta trayectoria y bajará a la bobina de recepción, de tal modo que la suma algebraica va a aproximarse como cero. Entonces, si no hay un residuo o corriente que sobrepasa a nuestra corriente de restricción, entonces este relé 87 o protección diferencial no enviará señal de disparo a los interruptores. Entonces esto es el arreglo que se utiliza para discriminar una falla externa. Cuando hay una falla externa, no debe de operar la protección diferencial. Ahora vamos a ver la figura inferior. Esta figura inferior corresponde al escenario de una falla interna. Supongamos que este es el elemento protegido. Entonces, para una falla interna, por ejemplo, en este caso denominado F2, hablando ahorita del TC1, su corriente secundario va a leer esta corriente que proviene de la izquierda hacia la derecha y tomará la trayectoria I1 de este sentido y entra a la bobina de restricción. Para el TC colocado en el otro extremo del elemento protegido, entonces también va a sentir que va a existir una contribución de falla del lado derecho hacia izquierdo, hacia el punto de falla, de modo que la corriente I2 tomará esta trayectoria y entra en la bobina de restricción, de modo que nosotros podemos observar que tanto para corriente I1 como la corriente I2 ambos entran en la misma dirección, por lo tanto se suman los dos y habrá un
corriente mayor a la corriente de restricción y entonces así puede él discriminar que hay falla y mandar señal de disparo. Este es el caso de la falla interna. Nuestro objetivo es desarrollar una protección diferencial del busbar académico numérico en el PSCA Power System Computer Assisted Design y analizar la operación y el comportamiento de esta protección para los diferentes tipos de fallas, ya sea falla interna o falla externa. La justificación. La protección diferencial del busbar desarrollado puede ser utilizado como ejercicios de simulación para los estudiantes de licenciatura de ingeniería para obtener una mejor comprensión de la operación de la protección diferencial cuando hay una falla interna o cuando hay falla externa, cómo es su comportamiento y cómo es la operación. La hipótesis. La protección diferencial busbar desarrollado en PSCA debe ser lo suficientemente sensible para operar solamente para fallas internas. En este caso, fallas en el busbar. Mientras tanto, el algoritmo debe de poder discriminar y no operar para cualquier falla externa, ya sea que son fallas monofásicas, fallas bifásicas o fallas trifásicas. Esa es la hipótesis. Entonces, la metodología. A continuación, presentamos las 4 ecuaciones. En la ecuación 1 se presenta la corriente de operación medida, que es para señal de disparo. La ecuación 2 es la corriente de restricción. La ecuación 3 presenta la corriente diferencial, que es un factor que le agregamos a la corriente de restricción para evitar escenarios de disparos en falso. Y la corriente de operación calculado es la suma de la corriente diferencial más k veces la corriente de restricción. Es la suma de corriente diferencial y k veces la corriente de restricción. En la figura 3 se presenta la característica de la protección diferencial, zona de operación y zona de restricción. En la parte inferior de este pendiente se denomina una zona de restricción y donde es la zona superior al pendiente se le llama zona de operación. Pero ¿cómo podemos hacer que el algoritmo entiende y discrimina cuando hay una falla que ubica en la zona de restricción o hay una falla en la zona de operación? Bueno, entonces a continuación se ven las otras 2 ecuaciones. La ecuación 5 presenta la lógica de que cuando la corriente de operación medida es mayor a la corriente de operación calculada, esto quiere decir que es una operación de disparo, es una condición de falla interna. Entonces, seguramente el punto de operación de la falla caerá dentro de esta zona de operación que es el superior, en la parte superior de la pendiente de la curva. Esta corriente de operación medida es mayor a la corriente de operación calculada. Es lo que son las ecuaciones que
describimos anteriormente. Y para la ecuación 6 describe una condición de falla externa o una condición de carga. Esa es una operación de no disparo. Ese sucede cuando la corriente de operación medida es menor a la corriente de operación calculada. De este escenario, seguramente para una falla externa denominado F1, seguramente caerá abajo de este pendiente que es la zona de restricción. Esta es la zona de restricción y la protección 87 no enviará señal de disparo al interruptor. Simulación. Tenemos, la figura 4 presenta el circuito principal bajo el estudio en Piesca. Tenemos dos generadores, generador 1 y generador 2, ambos de misma capacidad de 10 MVA. Generador 1 y generador 2 ambos tienen una inductancia interna de los generadores de 0.1 milihenrios y también tenemos dos líneas de transmisión. La línea 1, que es una línea corta de menor a 80 kilómetros, y la línea 2, esta es la línea 2, que es una línea mayor a 240 kilómetros. Y para la línea 1 tenemos una carga de 5 megawatts y en la línea 2 tenemos una carga de 6 megawatts. Se observa que se colocaron fallas monofásicas y fallas entre fases sobre el mismo bus. Aquí hay un módulo de control de fallas que podemos seleccionar y manejar la falla para que simula la falla en el mismo bus. Es una falla interna. También tenemos otras fallas que tenemos el panel de control de fallas entre fases y de fase a tierra a una distancia de 250 kilómetros del propio bus, del propio elemento protegido. También tenemos colocado otros paneles de control de fallas entre fases y fase trifásico a una distancia de 300 kilómetros de distancia del elemento protegido. Los paneles de control que mencionamos hace un rato se presenta en la figura 5. El panel de control de fase a tierra, donde podemos manejar o seleccionar el inicio del tiempo de falla, en ese caso de 0 a 6 segundos. El 3, entonces iniciará la falla en 3 segundos. También podemos manejar la duración de la falla. Si ponemos en ese caso 6 segundos, quiere decir que desde 3 segundos es una falla permanente hasta llegar a los 6 segundos de simulación. Podemos también manejar la resistencia de falla. ¿Okay? Podemos manejar la resistencia de falla en ohms y podemos manejar el tipo de falla a tierra. En el caso 1, 2, 3 representa falla A a tierra, falla B a tierra y falla de fase C a tierra, y número 4 es sin falla. También tenemos un panel de control de fallas entre fases. También podemos manejar el tiempo de inicio de la falla, en este caso 3 segundos, la duración de falla, y también vamos a tener los diferentes números. En ese caso, los números 1, 2, 3 representan sin falla. Número 4 es una falla bifásica AB a tierra. Número 5, AC a tierra. Número 6, BC a tierra. Número 7, una falla trifásica ABC a tierra. Número 8, falla entre AB
Número 9, falla entre A y C. Entonces utilizaremos esos dos paneles de control, ya sea de falla monofásica a tierra o fallas entre fases, para simular las fallas internas y fallas externas, para estudiar el comportamiento de protección 80. Este es una gráfica de resultados que podemos obtener. Si se observa, las primeras dos son las fases ABC de generador 1, generador 2. Luego esto son la carga 1 y carga 2 de las corrientes ABC también. Y el último es el inciso E, es un display de disparo o no del relevador 87, donde un 0 significa el estatus cerrado y 1 el estatus abierto, quiere decir que mandó señal. Entonces iniciaremos del caso 1. En ese caso es una falla interna de fase A tierra en el bus principal con una resistencia de 0.01 ohms. Entonces observamos en la figura 8, configuramos que la falla inicia en 3 segundos, que dura desde 3 hasta 6 segundos, una falla de resistencia de 0.01 segundos y el número 1 es una falla de monofásica A tierra. Se observa en esta gráfica de resultados que a los 3 segundos inició la falla. Al principio estaba estable para generador 1 y generador 2, pero al momento de 3 segundos inició la falla. Entonces para las fases B y C, pues no se ve grandemente alterado, pero la fase A, que es la gráfica azul, la corriente se ve que tiene un disturbio grande. Esas son las cargas, carga 1 y carga 2 para las dos líneas de transmisión, y se ve pues sus corrientes se disminuyeron para fase A. También se puede ver que tiene un disparo, mandó un señal de disparo el relé 87 a los 3 segundos porque detectó que hay una falla interna monofásica. Para el caso 2, el resultado del caso 2 es una falla interna, también de fase A tierra, en el bus principal, pero esta vez con una resistencia alta de 20 ohms. Entonces se observa que tenemos ajustado que a los 3 segundos inicia la falla, que sea una falla permanente hasta que termina la simulación en 6 segundos. Tenemos una resistencia falla de 20 ohms y elegimos una falla monofásica A tierra. Si se observa también para generador 1 y generador 2, la corriente que es azul representa la fase A y pues tiene un disturbio, tiene falla. Esas son las corrientes de carga, carga 1, carga 2, y lo que nos interesa ahora es ver que al momento de 3 segundos, también con un poquito de retraso, pero tomó la decisión también, procesó los datos de las corrientes y tomó la decisión de mandar señal de disparo al interruptor de potencia. Entonces, para ambos casos, funciona adecuadamente la protección 87 para los dos fallas internas. A continuación presentamos el caso 3, que es una falla externa de fase A a B a una distancia de 250 kilómetros del bus o del elemento protegido. Entonces, a la misma condición como los dos casos anteriores, a los 3 segundos inicia la falla y que sea una falla permanente desde los 3 hasta 6 segundos. En ese caso es una falla bifásica. Elegimos el número 8, es una falla bifásica de A hacia B. Si observamos a los 3 segundos en nuestro gráfica de resultados, la fase A y la fase B, la azul y la verde, sus corrientes comienzan a oscilar. Entonces comienza a tener disturbios tanto para generador 1 como generador 2 porque hay una falla de fase A a B.
Estas son, en ese caso, pues para la carga 1 no va a sufrir este disturbio porque está la falla ubicado en la línea de transmisión 2 a 250 kilómetros. Entonces, para la carga que se ubica en la línea de transmisión 2, sí va a haber este disturbio. Entonces, la fase A y la fase B es donde presenta la falla, pues va a tener oscilaciones. En ese caso, lo importante es que vemos que existe una falla a los 3 segundos que dura hasta los 6 segundos, pero no tiene un señal de disparo. ¿Okay? Entonces, es una buena operación de relé 87. Al final, nosotros vamos a ver el resumen de las respuestas de la protección diferencial. Vemos que tenemos los 3 casos. El caso 1 de falla monofásica a tierra con una resistencia pequeña de 0.01 ohms. Caso 2 de falla a tierra también, pero con una resistencia alta de 20 ohms. Y el caso 3, una falla entre fases AB a 250 kilómetros con una resistencia nula o falla sólida a tierra. Para los primeros 2 casos son fallas internas, se simularon en el propio bus, y para el tercer caso era una simulación de falla externa. Y las operaciones de la protección fueron que operó para el caso 1 de falla interna de poca resistencia. Para el caso 2 con una elevada resistencia también operó la protección 87. Para una falla externa entre fases a 250 kilómetros ya no operó. Entonces analizamos estas 3 operaciones, sí, sí y no. Los 3 son adecuados. Quiere decir que el 87 que modelamos en Piesca sí se funciona adecuadamente, de que es suficientemente sensible para una falla interna, ya sea para resistencia menor o resistencia elevada, es sensible para falla interna y también es lo suficientemente bueno para discriminar cuando hay una falla externa, no debe de operar. Por lo tanto, estas 3 simulaciones nos llegó a la conclusión que operó correctamente el 87 que se modeló en Piesca. Este nos va a servir para los estudiantes para que puedan entender los fenómenos de una falla interna, falla externa y variar las resistencias de falla y la ubicación de la falla. A continuación se presentan las referencias